Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales donde vamos a ver patrones de diseño. Seguramente muchas veces te has topado con código de algún proyecto en el cual no tiene ni pie ni cabeza, es decir, no sabes por dónde empezar o quizás te atemorice el hecho de mover una porción de código y que todo te marque en rojo. O te han pedido agregarle una funcionalidad y te parece muy complejo reestructurarlo. Estos son problemas muy frecuentes cuando el software no fue diseñado con algún patrón. Y los problemas no son cuando recién se está creando el software o tiene sus primeros usuarios. Muchas veces los problemas vienen después, cuando el software evoluciona, necesita nuevas implementaciones, otros requerimientos que realizar. Entonces, ahí vienen más personas a poder echar mano a ese código y si es que no todas están en la misma coordinación o no respetan un estándar de trabajo, ahí recién vienen los problemas y es probable que todo lo que el código haya realizado se eche a la basura. Así que en este curso veremos varios patrones de diseño en el cual tú le puedes sacar mucho provecho y aplicar en tu día a día. ¡Vamos a código! Damos inicio al curso de patrones de diseño de Software Coders y en este primer video vamos a ver una pequeña introducción para entender el contexto de cómo se va a desarrollar este pequeño curso. Hablemos un poco de patrones. Bueno, específicamente no. ¿Qué es un patrón? Bueno, un patrón es una solución estandarizada en el cual va a implicar muchos conceptos para hacer algunas abstracciones, es decir, poder agrupar nuestro código, nuestros componentes de una forma tal que puedan ser reutilizables y mantenibles a lo largo del tiempo. Además, todo patrón de diseño de software siempre es útil frente a algunas situaciones que genera ventajas y frente a otras tiene sus desventajas, ¿sí? Entonces iremos viendo un poco de esto a lo largo del desarrollo del curso. Lo que están viendo en pantalla no es una banda de rock, está bien, no es Mito y sus amigos, simplemente es el grupo conocido como The Gang of Four. Estas personas que están viendo ahí crearon un libro en el cual estructuraron los diferentes patrones de diseño de software, le dieron las definiciones, las prácticas, cómo tú debes de utilizarlo. Este libro está disponible en Amazon y aquí habla cómo estructurar los patrones de diseño de software en base a sus categorías. Para ello vamos a tener categorías que son de índole creacional, estructural, de comportamiento. En este curso veremos algunos de estos patrones de acuerdo a la categoría donde se encuentran. Pero también es importante que ustedes entiendan este concepto que seguramente lo han escuchado alguna vez sobre patrones de diseño y patrones de arquitectura. Es un término que se suele confundir, es un término que se suele emplear mucho. Bien, encontré este slide de esta persona, Joan Sebastián Ramírez. Es un Java Senior, como se catalogó aquí, y me pareció muy interesante compartirles sus presentaciones. Explica que es un patrón de diseño de software, pero lo importante es que explica una arquitectura orientada a patrones, conocida como POSA. Aquí pueden ver que sirve para presentar y dar el esquema de arquitectura de software orientada a patrones. Mostrar un lenguaje de patrones que facilitará el diseño de la arquitectura de software a partir de los diferentes patrones. Si checamos un poco más sus diapositivas, podemos ver que POSA está dividido en 5 volúmenes, que de acuerdo a los volúmenes se categorizan los patrones. Todo lo que están viendo aquí se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan revisarlo. Aquí pueden encontrar más información sobre cada volumen. Y dentro del volumen 4 vamos a encontrar aquí la categorización GOF, que viene a ser The Gang of Four. Es decir, nosotros vamos a enfocarnos en este volumen 4 específicamente The Gang of Four, y más aún en cómo ellos categorizan a los patrones. Ya pueden imaginarse que el concepto de hablar de patrones de software es muy amplio y hay que delimitar algunas cosas para poder entender y darle un uso en nuestro día a día. Ustedes pueden ver aquí que POSA tiene una distribución. Encuentras aquí el famoso Corba, el MVC, que es un patrón de arquitectura, y otros patrones más. Pero también toca en sus diapositivas los patrones GOF, The Gang of Four, lo que les mencionaba, y ellos categorizan de acuerdo a creacional, estructural y comportamiento. Y gracias a esto vamos a poder tocar algunos patrones que se clasifican de acuerdo a dónde están distribuidos. Entendiendo esto, vamos a ver los patrones de diseño clasificados por GOF, The Gang of Four. Primero son los creacionales, cuyo fin viene a ser la inicialización y configuración de objetos. Luego tenemos los estructurales,
que van a separar la interfaz de la implementación, van a ocuparse de las clases y los objetos, cómo se pueden agrupar, cómo pueden formar estas estructuras más complejas, más grandes. Y tenemos también el patrón de comportamiento, en el cual va a describir a los objetos y clases que están implicados y cómo describir la comunicación entre ellos. Esto que les estoy diciendo pueden encontrar más información en la fuente que estoy indicando en la parte inferior. Pero expliquemos un poquito más cómo vamos a hacer el desenlace del curso. Ya delimitamos el escenario que vamos a ver, algunos patrones que se indica en la GOF, la Gang of Four, pero para el desarrollo de esto, primero con la explicación del patrón. Vamos a ver la teoría de este patrón, qué me ayuda este patrón, un demo en caso práctico. Con esto me refiero que yo les voy a traer un código con el patrón ya implementado, pero no va a ser un ejercicio muy tradicional como que, oye, la clase persona, la clase humano, la clase perro gato, sino que voy a tratar de que este ejemplo trate contextos de situaciones reales. Es decir, no voy a traerles un sistema completo porque no daría mucho tiempo, pero voy a crear algunas clases como para que se contextualice que estamos trabajando en un escenario como por ejemplo con conexiones a base de datos o para un área de ventas o para un área de compras, no lo sé, ¿sí? Pero algo que pueda ser un poco más digerible y más útil para llevarlo a un ambiente laboral. A la vez, explicaré cuáles son las ventajas y desventajas que puede presentar este patrón. ¿Qué recomendaciones para poder entender bien o aprovechar este curso? Es importante que sepan leer UML a un nivel básico, ¿sí? Que sepan leer bien los diagramas. Vamos a trabajar con el lenguaje de programación Java, específicamente la JDK8. No requiero que sean expertos en Java, pero sí por lo menos conozcan la sintaxis y lo que es la programación orientada a objetos. Por ahí se pueden preguntar, ¿y cómo puedo hacer si es que no me gusta Java y yo programo en otros lenguajes? La teoría que les voy a explicar es universal, van a poder aplicarla en el lenguaje que ustedes gusten. Obviamente hay que respetar el sintaxis y algunas cosas que pueda tener cada lenguaje, pero el concepto va a perdurar. ¿Dónde se va a encontrar todo lo que yo voy a estar explicando en el curso, los códigos que van a ver? Todo va a estar en el GitHub oficial del canal, que es github.com/mitocode21. Ahí van a encontrar un repositorio en el cual semana tras semana se irá actualizando de acuerdo a lo que iremos viendo. Y lo más importante, ¿qué aprenderemos? Esto es un temario tentativo, es prácticamente lo que vamos a ver. Se puede agregar quizás más cosas, va a depender quizás un poco de algunos conceptos que queden quizás en el aire y sea necesario explicarlos, pero básicamente es explicar una breve introducción como lo estamos haciendo, el patrón singleton, que a propósito ya lo hice en otro tutorial que está en el canal, pero vamos a hacer con otro ejemplo, el patrón factoría, el patrón fábrica abstracta, el prototipo, MVC. Aquí, si se dan cuenta, este es un patrón de arquitectura, pero lo estoy considerando debido a que es algo muy usual que se suele trabajar en programación y que siempre lo piden. Así que, si se dan cuenta, tenemos la clasificación por creacionales, por estructurales y por comportamiento. Entonces, ya a medida que iremos desarrollando esto, iré explicando un poco más de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, fachada, decorador, proxy, command, memento, observer, strategy, el famoso DAO también, es otro por ahí. Inyección de dependencias muy importante, especialmente si los que me ven son del mundo Spring. Combinaciones, aquí quiero decir cómo podremos combinar, por ejemplo, el patrón MVC con fachada, o cómo podremos combinar uno que otro patrón. Y también veremos un pequeño apartado sobre los antipatrones, es decir, algunas malas prácticas, algunos escenarios muy tradicionales que son clasificados como lo contrario a una solución estandarizada que son los patrones. Y finalmente, yo voy a traer un proyecto web hecho en JSF, ¿sí? Donde pondré a práctica algunos patrones de diseño, algunos patrones también de arquitectura, para que ustedes puedan ver cómo todo esto se conecta en sí y cómo podemos organizar las cosas y los beneficios que podemos sacar de ello. ¿Sí? Eso lo veremos en el último punto. Repito, les traeré un proyecto web y les empezaré a explicar paso por paso. ¿Qué software necesito? Bien, vamos a trabajar con la JDK8, ¿sí? Esto es importante. Vamos a trabajar con Eclipse y Maven, pero aquí pueden preguntar algo, Mito, pero yo no sé Maven. Bueno, no vamos a utilizar los comandos de Maven, simplemente con esto quiero decir que vamos a aprovechar la estructura que nos da Maven, especialmente para la interoperabilidad del proyecto y que tú lo puedas importar, sea en NetBeans, en Eclipse, en Intel IDEA, en el IDE de tu agrado. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a estar trabajando en Eclipse, pero es un proyecto de estructura Maven, que fácilmente lo van a poder descargar
e importar en un NetBeans e importar en un Intel IDEA como ustedes gusten, ¿sí? Si es que soporta Maven, lo van a poder importar y seguir el curso sin ningún problema. Y si sea otro lenguaje de programación, como lo mencioné, la teoría perdura, simplemente ustedes deben considerar la sintaxis y características del lenguaje de programación. Mito, pero ¿qué pasa si no uso patrones? Bueno, el patrón del mal te dice que le encuentra bugs, variables sin usar y si su software pasa a QA, hago que el cliente le cambie los requerimientos. Bien, así que tengan cuidado. ¿Cuándo salen los tutos? Ya es una pregunta muy peculiar. Los tutoriales van a salir todos los sábados a las 20 horas GMT-5 y pueden encontrar el horario según su país. Tengan en cuenta que puede ser horario de verano en algunos países, creo que en México. Pero básicamente van a encontrar tutoriales todos los sábados. 1 o 2 tutoriales serán subidos por semana, ¿está bien? No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que ustedes siempre estén alertas cuando un nuevo video sea lanzado. Y bien, no está de más decir que también se dictan cursos premium, especialmente de algunos temas como Spring, Java, Angular, entre otros. Son clases en vivo y también quedan grabadas si es que alguien no puede asistir a esas clases en vivo. Entren a mitocode.com y pueden encontrar toda la información de los cursos disponibles. En esos cursos se crea un proyecto y también se aplican patrones de diseño. Así que los invito a inscribirse a los cursos premium en mitocode.com. Siempre se abren cursos constantemente. Ya hay más de 500 estudiantes hasta el momento, en mayo de 2018. Más de 500 estudiantes que han pasado por la academia y muchos de ellos han conseguido mejores puestos laborales o mejores calificaciones en sus universidades o institutos. Y bien, coders, espero les haya gustado esta breve introducción al curso de patrones de diseño de software que iremos realizando semana tras semana. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y también los espero en mitocode.com en los cursos premium. Conmigo será hasta el siguiente tutorial. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Siempre es importante tener un buen control de las instancias que estemos utilizando en nuestro proyecto. Pero ¿qué pasaría si podemos delimitar a una única instancia en toda la aplicación a ciertos objetos de nuestro proyecto? A esta práctica se le conoce como el uso del patrón singleton. Acompáñame y ¡vamos al código! Y hoy toca ver el primer patrón de diseño del curso conocido como singleton. Y me gustaría compartirles 2 páginas en el cual este curso también se va a apoyar y que ustedes pueden sacarle provecho para afianzar los conceptos que voy a explicar. Y la primera página es Source Making, en el cual a la mano izquierda van a encontrar un apartado que dice Designs Patterns y está separado por lo que es la GOF, la Gang of Four. Tienes patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Cita algunos ejemplos, la definición y también el código para que puedas checarlo en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, acá tenemos el código en Java, en PHP, en Python y entre otros. Otra página muy conocida es Tutorials Point, que tiene también una sección para patrones de diseño y explica muchísimos patrones para que tú puedas revisar su diagrama UML y una implementación básica. Entonces, estas 2 páginas se las recomiendo para que estén revisándolo a lo largo del curso, checarlo a la par con los ejemplos que se van a crear aquí en el canal. El patrón singleton, como están viendo aquí esta imagen con notación UML, esta clase que está arriba, Single Pattern Demo, es propia nada más para ejecutar la aplicación, pero no es importante en la definición en sí del patrón. Esto es lo importante, el single object, una variable llamada instance del mismo tipo, single object, y también tenemos su constructor, un método getInstance, que al final me va a retornar un objeto de la misma clase, single object, por eso tienes aquí un returns. Entonces, el objetivo del patrón singleton, como ustedes están apreciando aquí, es tener una única instancia de una clase durante toda la aplicación, es decir, que todos los usuarios utilicen esa misma instancia. ¿Pero por qué? Se pueden preguntar. Les pongo el siguiente escenario. Imaginen que ustedes tienen una lista de países que mostrar, ¿está bien? Esa lista de países es muy poco probable, casi nula la posibilidad que puedan cambiar los nombres. Entonces, no tendría sentido devolverle a cada usuario que se loguee en nuestro sistema un espacio en memoria, es decir, un objeto, el cual tenga ahí la lista de países,
Si tenemos 100.000 usuarios, van a haber 100.000 objetos en memoria que utilizan la misma información. Entonces, no tendría sentido. Sería mejor tener un único objeto en el cual sea instanciado una única vez y por cada usuario que necesite esta información, simplemente pida el objeto que ya ha sido instanciado quizás por otro usuario, obtenga la misma información. Entonces 100.000 usuarios van a utilizar un único objeto y esto en performance, en consumo de memoria, va a ser muchísimo mejor. Para este caso he traído un ejemplo simulando el beneficio si es que lo aplicamos para tema de JDBC en base de datos. Tenemos una clase conexión, como están viendo aquí, un objeto llamado instancia de la clase conexión, que es la misma clase que están viendo aquí. Lo tenemos de ámbito estático y privado. ¿Por qué, señores? Porque como vamos a acceder a sus métodos estáticos sin pasar por una instancia, necesito colocarle el keyword static. Si desconoces el uso de este keyword static, te recomiendo checar los tutoriales básicos del canal en el cual se explica las diferencias entre métodos de instancia y métodos de clase. Ahí te va a quedar muy claro por qué se utiliza la palabra reservada static. Yo voy a crear un constructor de ámbito privado y esta es la clave para evitar crear instancias adicionales. Miren, cuando nosotros colocamos de ámbito privado, más adelante, cuando queremos crear un objeto, no vamos a poder disponer del operador new. ¿Sí? No vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo obtenemos la instancia si es que el constructor está privado? Muy fácil. Creo un método de tipo estático también para que pueda ser accedido, llamado getInstancia, y aquí compruebo si la instancia es igual a nula, significa que no existe un objeto, vamos a instanciarlo. ¿Está bien? Y si por alguna razón alguien quiere seguir llamando este método, pero un usuario previo ya lo instanció, ya no entraría a este paso, simplemente le devolvería la instancia que el usuario anterior ya realizó. Estos dos métodos son simplemente métodos de prueba para que tú puedas ver que puedo acceder a los métodos definidos para esta clase. Imaginemos que aquí estamos conectándonos con base de datos y aquí desconectándonos. Entonces yo tengo aquí mi clase app. Gracias a que yo he puesto el constructor de ámbito privado, yo no puedo utilizar el constructor así de simple, porque no está visible. Tú puedes ver aquí, está de ámbito privado. Y esa es la ventaja de hacerlo privado, porque si lo tuviéramos de la forma tradicional público, tú vas a ver que aquí sí vamos a poder crear una instancia 1, por ejemplo, y acá una instancia 2. Entonces no tendría sentido porque estaría rompiendo el patrón. Así que uno de los pasos importantes es colocar el constructor como ámbito privado. Si queremos tener la instancia, es decir, queremos tener un objeto de esta clase conexión, vamos a apoyarnos en el nombre de la clase, ¿sí? Conexión en la clase misma, y a través del punto puedo acceder al método de clase llamado getInstancia, porque este método tiene static y me permite de forma directa ingresar a él, ¿sí? Y esto, como ya saben que me devuelve una instancia no de acuerdo si es que ha sido instanciado previamente o no, vamos a tener aquí en la variable c ya la referencia a memoria del objeto instanciado. Y por eso yo puedo hacer punto conectar y punto desconectar. Vamos a hacer clic derecho. Run as. Me conecté a la base de datos y me desconecté de la base de datos. ¿Ok? Muy diferente hubiese sido si yo tenía que colocar público y aquí hacer de esta manera. Tendría aquí el mismo resultado, sí señores, tendría el mismo resultado, pero otro usuario podría hacer lo siguiente, ¿no? Conexión C1 igual new conexión y aquí C1.conectar y C1.desconectar. Pero aquí ¿cuántas instancias tendríamos? 2, 1, 2. Entonces, si esto lo llevamos a una escala mayor, cuando tenemos muchos usuarios, vamos a tener muchos objetos para este mismo comportamiento. Así que por eso es el uso del patrón singleton y tener esta ventaja. Ahora, lo que tú estás viendo en la parte inferior, C instance of conexión, es simplemente un plus para que tú veas que lo que se está retornando de este método realmente es un objeto de la clase conexión. Por eso tengo aquí C, que es la variable, es una instancia de conexión, que es la clase. Esto me va a retornar un valor booleano, true o false, y por eso tú estás viendo en la parte inferior true. En la parte inferior tú puedes ver una cita que dice otro ejemplo, que es prácticamente la misma implementación del patrón, pero con este tema de las listas que les estoy diciendo. Eso está en los tutoriales de Java 7 SE avanzado, si no me equivoco.
Y también la gente que viene del mundo de Spring, y algunos de mis estudiantes que llevarán curso de Spring conmigo, saben que por defecto Spring gestiona todos sus objetos llamados beans de ámbito singleton. Cuando uno hace una inyección de dependencias, trae la instancia singleton de este objeto, y como usualmente se utilizan ahí para poder acceder a repositorios de datos, como todos los usuarios quieren acceder al mismo repositorio de datos, traen la misma instancia para poder hacer su operación o traer los datos que ellos necesiten. Como conclusiones, el patrón de diseño singleton permite tener una única instancia de una clase para que sea utilizado durante toda la aplicación. El beneficio es en el rendimiento, especialmente en memoria. La desventaja de este patrón es que no podemos abusar de él. No vamos a hacer singleton durante toda la aplicación. Va a haber momentos donde se requiera alguna instancia nueva para poder distinguir que la operación del usuario A con el usuario B puede variar en algunos valores. Ya hablaremos justamente de esa implementación en un patrón de diseño conocido como Prototype y que también el mundo de Spring lo soporta. No te olvides que este código va a estar disponible en el GitHub del curso, así que nos vemos en el siguiente tutorial que hablaremos sobre el patrón fábrica y después fábrica abstract. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y ahora es el turno de revisar el patrón fábrica o factoría. ¡Vamos a código! Como lo mencioné en las fuentes para este curso, vamos a ver el patrón factoría, el patrón fábrica. Bien, podemos analizar el diagrama que se está indicando aquí. Miren, tenemos una interfaz figura y tenemos tres implementaciones de esta interfaz: círculo, cuadrado y rectángulo. Luego tenemos una clase que es la fábrica y bueno, esto viene a ser la clase prueba para ejecutar nuestra aplicación. En sí, lo importante vendría a ser todo esto conjuntamente con esta clase de fábrica. Entendamos que el patrón de diseño de fábrica, su objetivo es devolver instancias de una clase en particular por medio de algún identificador. Entonces, por ejemplo, si yo necesito tener una instancia de la clase persona, yo le voy a decir a la fábrica, necesito un objeto de la clase persona. Si necesito, por ejemplo, de la clase boleta, yo tengo que ir primero por la fábrica y la fábrica va a ser la responsable de devolverme esa instancia. Es decir, yo no voy a instanciar directamente el objeto. Y para ello les he traído un ejemplo demostrativo peculiar para que se pueda entender esto. Miremos, tenemos aquí una clase app que viene a ser la ejecución de mi método. Ustedes pueden ver que digo Oracle MySQL H2. Pero estoy entrando a un concepto llamado fábrica y obtengo una conexión en base a algún identificador. Y esto me devuelve una instancia y yo ya puedo disponer de los métodos propios de esa instancia. Para que se entienda esto, primero vamos a explicar la interfaz shape, que en este caso sería reemplazada por la interfaz y conexión. ¿Está bien? Y conexión para mí sería la interfaz en el cual ahí yo voy a definir dos métodos para conectar y desconectar a la base de datos. Y luego tengo implementaciones propias de esta interfaz, como por ejemplo conexión MySQL, conexión Oracle, conexión Postgre, conexión SQL y una conexión vacía. ¿Está bien? Entonces, en la conexión MySQL yo voy a definir algunos criterios para enlazar a la base de datos y aquí puedo indicar los valores por defecto. Y simplemente, como estoy implementando esta interfaz conexión, sobreescribo los métodos conectar y desconectar a mi criterio. ¿Está bien? Ustedes pueden colocar ahí el código que más les adapte, que más necesiten. Para conexión Oracle, muy similar, ¿sí? Simplemente estoy cambiando los parámetros de configuración. Esto puede enlazarse con algún archivo properties, ya depende de ustedes, pero lo que quiero ejemplificar aquí es el uso del patrón. Miren, tenemos la conexión Postgre, lo mismo, otros valores, SQL Server y una conexión vacía en donde indiquemos que no se especificó algún proveedor. Bien, entonces según el diagrama tendríamos ya esta parte y sus implementaciones. Necesitamos ahora la factoría. La factoría o la fábrica sería esta clase, conexión fábrica, en el cual lo que estoy haciendo es tener un método público que devuelva una interfaz conexión. Y aquí, ¿por qué colocamos interfaz conexión? El objetivo de este patrón es devolver una instancia según lo pide el usuario. Entonces, como estamos haciendo una fábrica de conexiones de base de datos, ese es el contexto, tenemos que devolver alguna implementación
que obviamente dependa de esta interfaz y conexión. Si yo coloco conexión SQL Server aquí, estaría devolviendo una implementación solamente de SQL. Si yo establezco Postgre, solo estaría devolviendo de Postgre. Entonces, para poder tener esa independencia de cualquier motor que yo pueda devolver según algún identificador, es necesario colocar una interfaz. Con eso hago flexible el código. Y bueno, le voy a llamar un método de conexión que sería lo similar aquí getShape, que sería obtener figura. Simplemente primero recibo un parámetro que voy a indicarle a algún motor de base de datos y evalúo. Si el motor viene nulo, yo le voy a devolver una conexión vacía. Si el motor es igual a MySQL, entonces yo le voy a devolver una instancia de MySQL, de conexión MySQL, que viene a ser esta clase. Y por ende, al instanciarlo, se ejecuta el constructor y ya tengo los valores inicializados para que yo pueda más adelante hacer un conectar o un desconectar según la conveniencia que necesite. Igual forma, para Oracle, devuelvo una instancia de Oracle, para Postgre lo mismo, para SQL lo mismo, y así por cada motor de base de datos que yo pueda necesitar. Si alguno no cumple criterio, le puedo devolver conexión vacía. La clase que ejecuta todo esto sería app, en donde en el método main instancio una fábrica, creo la fábrica, y luego utilizo la misma fábrica para indicar una conexión y le paso el identificador que necesito. Si quiero conectarme en esta ocasión a Oracle, sería el key Oracle. Ya puedo disponer de su conectar y desconectar. Si quiero de MySQL, lo mismo. Y si quiero de H2, lo mismo. Entonces, de esa manera, al ejecutar la aplicación, vamos a ver que tenemos diferentes instancias de acuerdo al identificador que nosotros necesitamos. Ustedes pueden ver en la parte inferior que dice se conectó a Oracle, se desconectó de Oracle, se conectó a MySQL, y lo mismo para los siguientes casos, ¿no? En este caso, como H2 no está dentro del conjunto de la fábrica, sale que no se especificó el proveedor. Ahora, este es un ejercicio demostrativo en el cual también ustedes pueden aplicar a otro contexto. Si es que por ahí tienen alguna necesidad de definir objetos según algunas características, pueden tener esa clase ya implementada y simplemente con el hecho de llamarlo por la fábrica pueden tener la instancia. ¿Y cuál es el beneficio de esto? El beneficio es principalmente la flexibilidad que nos proporciona el código al no depender de alguna instancia en particular. ¿Por qué? Porque simplemente primero tendríamos que pasar por la fábrica y la fábrica nos daría la implementación que nosotros necesitamos, y así podríamos cambiar una pieza por otra según el contexto de la aplicación. En el siguiente tutorial veremos el patrón fábrica abstracta o abstract factory, o factoría abstracta como quieran llamarlo, en el cual vamos a tener una fábrica de fábricas y vamos a poder obtener objetos de acuerdo a la fábrica que estemos buscando. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Ahora que ya sabes en esencia qué consiste el patrón fábrica, podemos ir un poco más allá y aprender el patrón fábrica abstracta. Acompáñame y ¡vamos al código! El patrón fábrica abstracta prácticamente viene a decir que tienes una superfábrica o una fábrica de fábricas. Es decir, si tú necesitas ahora un objeto, tienes que indicar primero qué fábrica va a producir este objeto. Y luego ya puedes tener la instancia del objeto que tú deseas. Si miramos el diagrama, se pueden dar cuenta que partimos del patrón fábrica. Tenemos aquí Shape Factory y Color Factory, que vendrían a ser dos familias distintas para obtener objetos en particular. Entonces, podemos darnos cuenta que en el ejercicio anterior teníamos una fábrica para conexiones de base de datos y teníamos de MySQL, SQL, Oracle, Postgre, etc. Nosotros podemos también tener otra familia de objetos asociados a una fábrica en particular. Yo voy a llamarlo una fábrica de servicios REST, en el cual vamos a indicar, no sé, servicios para compra, para ventas, para etc. Y sobre esto vamos a tener una abstract factory, es decir, una interfaz que nos permite escoger entre cualquiera de las fábricas que hemos definido para las familias correspondientes. Y bueno, ya las otras clases es más que todo para poder probar y escoger la fábrica que necesitamos y que el código funcione. Entonces, resumiendo, el patrón fábrica abstracta es una fábrica de fábricas. Con lo que teníamos en el tutorial anterior, se pueden dar cuenta que teníamos la conexión y las diferentes implementaciones para los motores de base de datos. Pero ahora yo he creado otra familia, lo he llamado iConnection REST,
Vamos a imaginar que nos estamos conectando con algún servicio REST a través de una URL para obtener alguna información. Y tengo una implementación conexión REST para el módulo de compras, para el módulo de ventas y otras por si no se especifica alguna área en particular. Entonces, hasta ahí ustedes pueden darse cuenta que tenemos dos familias. Una parte que es la conexión con motores de base de datos y la otra es para indicar que vamos a conectarnos con algún servicio REST. Obviamente aquí ustedes podrían colocar alguna implementación para llamar a esa URL del servicio. Si es que utilizan Spring, sino también pueden apoyarse en la clase URL o cualquier otro framework que ustedes utilicen. ¿Ok? Simplemente estoy delimitando aquí las familias. Ahora, como ya tengo una fábrica independiente para cada familia, puedo crear una interfaz llamada fábrica abstracta, en el cual yo voy a definir para obtener la base de datos o el motor REST de acuerdo a la familia que yo estoy necesitando. Y para eso tengo la clase conexión B de fábrica, en el cual implementa esta interfaz de fábrica abstracta con el objetivo de que tú puedas indicar aquí que si es que el usuario seleccionó, por ejemplo, la fábrica de base de datos, igual le indiques cuál es el identificador para que retorne la instancia propia de esa familia de base de datos. Obviamente, como estoy implementando una interfaz, tengo que escribir los dos métodos de esta interfaz. Entonces, este lo dejo como nulo porque no es el objetivo de esta clase que habla solamente de base de datos. Lo mismo aplica para REST fábrica. Aquí invertimos los papeles. Simplemente aquí establecemos la definición. Si es que el usuario pidió compras, bien, devuélvele una instancia entonces. Si el usuario pidió ventas, devuélvele una instancia de ventas. Entonces, coders, ustedes pueden ver que en el método main de esta clase, app, donde voy a ejecutar todo lo que he definido para el patrón, indico primero qué fábrica necesito utilizar. En este caso estoy utilizando la fábrica de base de datos. Y luego, una vez que ya tengo esta fábrica instanciada, le indico qué producto necesito de esta fábrica. Y en base a eso me retorna el objeto que estoy indicando aquí. Y ya puedo utilizar los métodos propios de esa instancia. Y lo mismo si es que yo quisiera la otra familia. Vamos a utilizar la fábrica abstracta e indico la familia correspondiente, que en este caso vendría a ser de los servicios REST. Tengo la fábrica y puedo utilizar algún subtipo de producto de esa familia para obtener el objeto. Y bien, ahí ya puedo disponer del método e indicar una pequeña URL de simulación, nada más que esto es una URL de suscripción, y ustedes pueden reemplazarlo por la lógica que crean conveniente. Corremos la aplicación y ustedes pueden ver que tenemos el mensaje de que se conectó a MySQL utilizando la fábrica de base de datos y luego el producto MySQL que estaba definido en esa fábrica, y luego se conectó a la otra fábrica que era de los servicios y utilizó el producto compras de esa fábrica. Bien, entonces resumiendo, esta fábrica abstracta es más que todo una fábrica de fábricas, en donde tú puedes disponer diferentes familias y a través de una fábrica abstracta puedes indicar qué familia tú necesitas para obtener un objeto en particular. En el siguiente tutorial tocaremos el patrón de diseño Prototype. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y hoy vamos a hablar sobre el patrón Prototype o prototipo, así que acompáñame y ¡vamos al código! Y es el turno del patrón Prototype o prototipo. El objetivo de este patrón es crear una nueva instancia con los valores clonados o copiados de otra instancia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un objeto con algunos valores ya establecidos y queremos tener uno nuevo, pero con los mismos valores sin pasar por la asignación manual uno por uno, podemos aprovechar el uso de este patrón. Y para eso he traído el siguiente ejercicio. Tenemos tres archivos importantes para demostrar este patrón y primero tenemos la interfaz y cuenta, en el cual está extendiendo una clase conocida como Clonable. Esto es propio de Java, ¿sí? Está propio ya en la documentación de Java. Y lo que estoy indicando en esta interfaz es que voy a establecer un método que lo estoy llamando clonar, que va a devolver la misma interfaz. ¿Por qué? Porque si devuelve la misma interfaz, se supone que puede haber alguna clase que implemente esa interfaz y cumpla con este objetivo. Y para eso tengo una clase que la estoy llamando cuenta AHIMPL, cuenta ahorro implementación, que obviamente implementa la interfaz y cuenta. Y el momento que yo implemento la interfaz y cuenta, tengo que sobreescribir el método clonar que acabo de decir aquí.
Por eso estoy indicando con un override el método de clonación. Y dentro de este método de clonación estoy declarando primero una variable cuenta del tipo cuenta AHMPL del mismo tipo. Llamo al método clone, que es propio de Java, para que yo pueda hacer la clonación de este objeto y tenerlo en esta variable. Si es que la clonación no es aceptada, va a lanzar la excepción clone not supported exception. Y retorno obviamente la instancia clonada. Luego tengo atributos y métodos de apoyo. Simplemente tengo un atributo tipo y un atributo double monto, en el cual el tipo lo estoy inicializando en el constructor de esta implementación. Le estoy diciendo que la cuenta es de tipo ahorro. Y luego tengo un método toString simplemente por temas demostrativos para informar cuál es el contenido de los atributos de este objeto. Luego tengo un get y set respectivo para el monto. Nada más, muy simple. El objetivo está aquí, obtener un clon de esta instancia. Y para eso voy a la clase app y aquí tengo un método main. Y tú puedes ver que estoy creando una cuenta de ahorro, una nueva implementación, y le estoy diciendo que su monto es 200. Por lo tanto, apenas creo una nueva instancia, el tipo se asigna de ahorro y el monto le estoy indicando 200. Ahora, si yo quiero tener una cuenta clonada basada en la cuenta de ahorro que acabo de crear, simplemente utilizo la cuenta de ahorro, su método clonar. ¿Por qué? Porque tiene el método clonar y esto me va a devolver una instancia del mismo tipo y con los mismos valores. Por eso tengo que hacer un casteo para que pueda reconocer la instancia. Y pregunto, si la cuenta clonada es diferente de nulo, para imprimir cuál es el contenido de esa cuenta. Y luego estoy haciendo una comprobación para que vean que la cuenta clonada es distinta a la cuenta de ahorro en referencia a memoria. Corramos la aplicación para que esto quede más claro. Miren, tengo una variable cuenta ahorro, le estoy asignando 200 y luego estoy clonando esa misma cuenta para asociarla a otra variable llamada cuenta clonada. Imprimo cuenta clonada y tú puedes ver que tiene el mismo contenido en valor. Pero si yo igualo la cuenta clonada con la cuenta de ahorro, cuando estoy igualando está comparando referencias en memoria, más no valores. Por lo tanto, esta referencia en memoria es muy distinta a esta y sale false. ¿Cuál es la ventaja de esto? Imagínense que ustedes tienen un objeto muy grande con mucha información dentro y quieren tener una copia de esto. Entonces, para estar evitando crear una nueva instancia y asignar los valores, entonces podrían aplicar este patrón para apoyarse en la copia de este objeto. Miren, si yo creo otro objeto, cuenta de ahorro 2, y trato de imprimir, vamos a comentar estas líneas, cuenta de ahorro 2, cuenta de ahorro normal. Corremos la aplicación. Y puedes ver que, obviamente, la primera cuenta de ahorro la he establecido con 200, la segunda cuenta de ahorro, como es una nueva instancia, ahora sí viene todos los valores por defecto, 0, pero la tercera, que vendría a ser una cuenta clonada, copiaría los valores de la instancia clonada. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Continuamos, coders, con el curso de patrones de diseño de software y corresponde el tema de MVC. Sin embargo, creo propicio tocar antes el punto del patrón de diseño fachada o facade en inglés, debido a que MVC lo podemos dejar un poco más práctico cuando estemos viendo un poquito de web. Este patrón ya viene a ser un patrón estructural, el cual su único objetivo es ocultar o simplificar la complejidad que pueda tener nuestra aplicación, para que el cliente simplemente tenga un punto de acceso muy fácil y poder utilizar nuestro sistema sin que él sepa qué es lo que hay por dentro. Si ustedes ven aquí la imagen que está en Tutorials Point, pueden encontrar que tenemos lo de siempre que está explicando en esta página, Shape, la interfaz y sus diferentes implementaciones, y el patrón fachada estaría representado en esta clase ShapeMaker, que viene a tener la referencia a las 3 implementaciones y hacer alguna operación de acuerdo a la implementación. Entonces, el cliente lo que va a hacer es utilizar la fachada para poder disponer de las operaciones de las implementaciones. No va a pasar directamente a la implementación, sino que va a tener que utilizar el intermediario, que sería esta fachada. Y yo les he traído un ejemplo muy fácil para que se pueda entender esto. El contexto de este ejercicio es que nosotros queremos hacer la reserva de un vuelo o la reserva de algún hotel. Entonces,
Lo que yo he hecho aquí es tener un paquete, lo llamado API, en el cual va a representar simplemente una lógica muy fácil, pero esto en un sistema real puede venir ya la llamada a un servicio web, alguna base de datos, a través de algunos parámetros que estoy indicando aquí. Esto es muy similar cuando entras a páginas como despegar.com, a Booking, etc., en donde tú le pasas algún dato y te busca en muchos establecimientos, en muchos hoteles, en muchas aerolíneas, los datos que sean importantes para ti. No es que estas páginas tengan Despegar, Booking, etc., lo que existan, tengan acceso a los sistemas de una forma total. No, van a tener algunos servicios expuestos para que puedan ser utilizados y enviar esa información al usuario que está solicitando. Por lo tanto, estos sistemas serían como una especie de fachada entre la implementación compleja que viene a ser todos los sistemas de los aviones, de las aerolíneas, de los hoteles y el usuario. La fachada sería estos intermediarios que es Despegar, Booking, etc. Entonces algo así quiero hacer aquí. Tengo dos clases, Avion API, el cual va a representar como si estuviera buscando algún vuelo, una fecha de ida, una fecha de vuelta, un origen y un destino. Y el hotel, lo mismo, una fecha de entrada, una fecha de salida, un origen y un destino. Mensajes simples nada más para temas demostrativos. Y tengo la clase fachada, en el cual estoy llamando a esas dos clases, esas dos API que la estoy indicando aquí, aunque específicamente no es un API, pero es simplemente tema demostrativo. Y estoy inicializándolos y luego llamo un método buscar, en el cual recibe como parámetros todos los valores importantes para que puedan ser buscados en cada clase. En la clase app, que es donde tiene el método main, simplemente el cliente 1 lo que hace es instancia la fachada y mediante el método definido en esta fachada puede pasarle los valores necesarios para que cada clase haga su trabajo. Por lo tanto, la utilidad de este patrón es que el cliente, al utilizar directamente la fachada, no tiene por qué saber cuál es la complejidad de lo que hay en el método buscar. Y esto en sistemas reales es ampliamente utilizado porque es muy común exponer lógica de negocio en servicios SOAP o servicios REST a través de algunas interfaces y que el cliente tome esto como una fachada para poder entrar a otros subsistemas. O también, entre las capas de nuestro proyecto, poder simplificar la lógica de acceso a otras mediante una fachada, como lo están viendo aquí. Al correr la aplicación, ustedes pueden ver que está emitiendo los mensajes definidos en la clase Avion API y en la clase Hotel API. Por lo tanto, el patrón fachada es simplificar el uso de nuestro sistema para que el cliente pueda utilizarlo de una manera muy práctica y sencilla. ¿Ven? Que le paso los parámetros y el buscar obviamente iría aquí a la fachada, pasaría los parámetros tanto para hacer lo correspondiente en la clase Avión y en la clase Hotel. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Es el turno del patrón decorador y prácticamente lo que ofrece este patrón es que podamos agregar funcionalidades a un objeto existente sin alterar su estructura, que no hay necesidad de modificar el código de la clase base, es decir, para indicar por ejemplo que herede otra clase que tiene una funcionalidad que necesitamos o agregar algunos atributos que quizás nos puedan hacer falta. Miremos esta gráfica UML, el ejemplo tradicional que tiene la figura y sus implementaciones, pero bueno, sobre eso se está creando una clase abstracta llamada figura decorador, que su objetivo más que todo es poder disponer de un intermediario para que más adelante implemente una clase en particular a este decorador. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, si yo necesito para este caso una figura roja, vamos a tener un decorador rojo sin alterar la estructura base que está en la mano izquierda. Si necesitamos una figura azul, tendremos otro decorador para ese objetivo. Y bueno, la clase demo que es para probar. Pero bien, entendamos entonces en código. Y voy a partir desde la definición de una clase base llamada cuenta, en el cual le indiqué un ID y un nombre de cliente. Es decir, el contexto de este ejercicio es que un cliente se va a acercar a un banco, por ejemplo, y puede preguntar, necesito abrir una cuenta de ahorro. Y la persona le dice, ¿desea agregarle un blindaje a su cuenta? Es decir, una protección, un seguro. Entonces, como este escenario es opcional, como esto no siempre se va a dar para todos los clientes, puede que algunos lo acepten o no, podemos definir una clase normal y una clase que sea decorada con esta característica. Y miren, esta es la clase cuenta, que tiene esa definición que mencioné,
Y vamos a tener ahora una interfaz y cuenta bancaria en donde va a tener un método abrir cuenta y va a recibir un objeto de tipo clase cuenta. Y tenemos dos implementaciones, ¿no? Una cuenta de ahorro y una cuenta corriente. Simplemente cambia el mensaje y muestra al cliente quién abrió la cuenta. Eso representaría toda esta porción de código. Sobre eso vamos a crear un decorador, cuenta decorador. Es decir, la clase abstracta que va a implementar nuestra interfaz de cuenta bancaria, que si vemos la imagen, aquí estaría la clase abstracta que va a implementar la interfaz cuenta bancaria, cuyo objetivo es tener un constructor que reciba cualquier implementación de esta interfaz. Si tú te das cuenta, y cuenta bancaria, una implementación puede ser la de ahorro o la de corriente, es decir, lo va a recibir aquí y lo estoy llamando cuenta decorada simplemente por tema de variable. Y eso va a tomar el valor, esta variable global. Luego tengo un método abrir cuenta que prácticamente utiliza la implementación que le pasaste en el constructor para llamar al método abrir cuenta. Y si te fijas, no te confundas, este abrir cuenta va a adoptarse de acuerdo a la implementación que fue invocada aquí. Si fue una cuenta de ahorro, tomaría este resultado. Gracias a esta clase abstracta, voy a crear un decorador para una necesidad en particular, un blindaje decorador, que va a extender, obviamente, el decorador base, la clase abstracta. Necesitamos indicar la implementación del constructor, en donde yo voy a proveer, obviamente, la instancia de la implementación de esta interfaz. ¿Ok? Por eso estoy pasándole al constructor padre esa misma implementación. Super estaría pasando al constructor de cuenta decorador y obviamente esto se estaría seteando, eso se estaría estableciendo los valores. ¿Ok? Son conceptos de Java básico. Para posteriormente volver a definir el método abrir cuenta, recibiendo obviamente una variable cuenta para poder establecer algunos valores y apoyarme en esa instancia que estás pasando en el constructor para abrir la cuenta. Obviamente, si fuera una cuenta de ahorro, se repetiría ese proceso. Y es aquí donde le voy a agregar la funcionalidad adicional, que en este caso estoy agregando aquí un blindaje, simplemente un mensaje rápido, para que este método represente esa funcionalidad extra que necesitamos. Y cuando yo corra la aplicación, te vas a dar cuenta que estoy definiendo unos datos básicos para crear una cuenta, instancio una cuenta de tipo ahorro, ¿sí? Y esa cuenta de tipo ahorro la paso al decorador, ¿está bien? Para poder agregarle esa funcionalidad. Cuando yo corro la aplicación, que viene a ser este objeto devuelto luego del decorador, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, se abrió una cuenta de ahorros, el cliente es MitoCode, si se acuerdan, es de la funcionalidad de cuenta de ahorro. Pero como estamos bajo el decorador de blindaje, le agregó la funcionalidad de blindaje a la cuenta del cliente MitoCode. Entonces, coders, resumiendo, miren, tengo una clase modelo cuenta que simplemente me va a permitir a mí establecer los valores iniciales para abrir esa cuenta. Luego tengo una interfaz cuenta bancaria para representar dos tipos de cuentas, una de ahorro y una corriente. ¿Está bien? Esto es muy fácil de entender. Y el plus del decorador viene a ser si tú necesitas agregar un blindaje, no tendrías por qué alterar la estructura inicial de la clase cuenta o cuenta ahorro y tener un cuenta ahorro blindaje o un cuenta corriente blindaje, ¿no? Como es una característica opcional, puedes tener ese decorador que agregue esa funcionalidad. Y bueno, para eso hemos creado una clase abstracta, cuenta decorador, que prácticamente implementa la interfaz cuenta bancaria para poder disponer del método abrir cuenta, ¿sí? Y aquí estamos indicando algunos valores de inicialización que, si te fijas bien, este valor cuenta decorada va a tomar la instancia que viene por el constructor y lo establece a la variable global. Como es de ámbito protected, va a poder ser accedido entre las herencias y el mismo paquete. Por eso el blindaje decorador, si te fijas, tiene que pasarle en el constructor, al constructor padre, la instancia que se estás indicando. Fíjate bien aquí. En la clase app, blindaje decorador le pasa la instancia cuenta que es de tipo ahorro, se recibe aquí, ¿sí? Y esto se pasa al constructor a través del método super. Por eso cuenta decorador le establece
a la variable cuenta decorada y tú ya puedes utilizar directamente en el método abrir cuenta, cuenta decorada. Por la definición de herencia podemos utilizarlo. Abrimos cuenta con un objeto que pasemos más adelante y le agregamos la funcionalidad que necesitamos. Y si te fijas a la mano derecha, la cuenta blindada, que vendría a ser la instancia de esta clase blindaje decorador, vas a poder utilizar el método abrir cuenta, que internamente ya sabe cómo comportarse por la implementación anterior y le agrega la funcionalidad. Y es por eso que tú aprecias en la parte inferior se abrió una cuenta de ahorros, que es la funcionalidad base, más la funcionalidad agregada. ¿Ok? Entonces recuerden, el patrón decorador simplemente va a agregar funcionalidades extras sin alterar la estructura base de las clases. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y es el turno del patrón proxy. Básicamente lo que indica este patrón de diseño, que está en la sección estructural, es tener un envoltorio que permita tener el acceso al objeto real o al objeto final que nosotros necesitamos manipular. Como dice aquí los 5 puntos, uno de ellos es encapsular la complejidad del objetivo en un envoltorio, ¿sí? En una clase intermediaria. El cliente va a interactuar con este intermediario, con este envoltorio, para que este envoltorio, este intermediario, delegue la información o delegue el rol. Y si obviamente quieres tener la flexibilidad de poder cambiar alguna implementación en particular, bueno, básicamente puedes apoyarte en una interfaz. Pero veamos el código. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una cuenta bancaria con un monto X inicialmente. Nosotros vamos a hacer 3 operaciones. Vamos a retirar el dinero o vamos a depositar dinero o mostrar el saldo, ¿sí? El dinero actual que está en nuestra cuenta. Bien. Entonces, para ello he creado primero un modelo cuenta que va a representar la estructura de esta cuenta. Tiene un ID, un usuario y un saldo inicial y sus respectivos get y setters. ¿Ok? Y con un constructor con parámetros, nada del otro mundo. Posteriormente defino una interfaz que la he llamado iCuenta, donde aquí va a estar las 3 operaciones que yo voy a realizar. El retiro, el depósito y el mostrar. Cada una de ellas necesita la referencia a la cuenta donde yo voy a hacer la operación y el monto que va a ingresar o va a salir. Como esto es una interfaz, necesito una implementación que obviamente pueda sobreescribir estos métodos, en donde prácticamente retirar, depositar y mostrar tiene la lógica asociada. Ustedes se pueden dar cuenta que es algo simple como sumar y restar y mostrar el resultado. Pero lo interesante aquí es la clase proxy, que básicamente también implementa la interfaz iCuenta, porque el objetivo es poder manipular el objeto real y poder hacer algo con esas operaciones definidas. Estoy declarando la referencia a una implementación en particular, cuenta AIMPL, ¿sí? En donde tengo que sobreescribir los 3 métodos, el retirar, el depositar y el mostrar. Básicamente lo que yo estoy haciendo es preguntando si existe primero una instancia de la variable inicial. Si es que existe, simplemente trabajo con ella. Si es que no existe, hago la instancia, opero con ella. Esto puede obedecer al principio que menciona que vas a tener un intermediario para una llamada remota o costosa. Imagínense que la instanciación de este objeto puede ser muy costosa y estar instanciando cada vez puede ser perjudicial para el rendimiento de su aplicación. Entonces simplemente estoy comprobando para poder reutilizarlo. ¿Ok? Esto es opcional, depende de ustedes. Pero bien, lo importante aquí de este patrón es que vamos a encapsular la lógica y que el cliente utilice el proxy antes de el objeto final. ¿Ok? Entonces, repito, el cliente debe usar el proxy, el intermediario, para llegar al objeto final. Por eso, estamos utilizando el intermediario y nos apoyamos en su método retirar dinero. Le pasamos la cuenta, el monto y hace sus operaciones. Lo mismo para depositar y para mostrar saldo de igual manera. En la clase app simplemente defino una cuenta X, creo una instancia del proxy y con el proxy, ¿sí? Con el proxy, vamos a llamarlo así, accedo a las operaciones que yo quiero realizar para que este sea el intermediario por nosotros y te permita operar con los métodos definidos en la clase implementación. Voy a correr esto
y te vas a fijar que el resultado es obvio, ¿no? Porque estoy mostrando el saldo, sumo 50, resto 20 y muestro el saldo final. Pero ustedes quizás se pueden preguntar qué ventaja tendría agregar una clase adicional simplemente para delegar el proceso hacia la clase final. Bien, imagínense que ustedes necesitan llevar una información o un log de lo que se está haciendo en cada proceso. Bueno, aquí tengo un log asociado, el cual aquí ustedes pueden ver que puedo tener una breve información en cada proceso que estoy utilizando. Imagínense que el objetivo o requerimiento es no alterar la estructura base de la clase. ¿Por qué? Porque puede tener una lógica asociada y la pueden reutilizar en otras cosas. Entonces la clase proxy vendría a ser idónea para que ustedes agreguen esa pequeña funcionalidad extra. Ahora sí, corro esto y pueden ver que obtengo información en logs. Por eso están viendo aquí en la parte inferior mensajes donde dice cuenta proxy, entrando al método mostrar dinero. Este es ya el resultado de la operación mostrar dinero. Y esto ya viene a ser del proxy. Esto también estamos accediendo por medio del proxy y así. Y otro de los principios es que tú puedes apoyarte en una interfaz para hacer esa funcionalidad de enchufar y desconectar, como se dice. Bueno, ahorita cuenta proxy está amarrado a una implementación en particular. Pero ¿qué pasaría si nosotros quitamos esa implementación en particular y hacemos que llame primero a la interfaz y cuenta? ¿Ok? Vemos que no se altera esto, pero necesitamos indicarle la implementación por algún lado. Bueno, muy fácil. Vamos a crear un breve constructor, cuenta proxy, que reciba como parámetro una interfaz, cuenta real, y vamos a decir que esta cuenta real, que está definida, sea la que venga por parámetros. ¿Ok? Y en nuestra aplicación, al momento de instanciar la cuenta proxy, vamos a poner la implementación cuenta banco y MPL. ¿Ok? Corremos la aplicación y ustedes se pueden dar cuenta que el resultado es el mismo. ¿Y qué beneficio tengo esto? Que simplemente si es que en algún momento me dicen ya no vamos a trabajar con la cuenta del banco A, sino vamos a trabajar con la cuenta del banco B, bueno, voy a copiar y pegar otra implementación. Bien, pero este banco, imaginemos que te paga 20 centavos de interés por cada depósito. ¿Ok? Y nuestro proyecto no tiene por qué verse alterado drásticamente por ese cambio. Como nosotros estamos trabajando ahora mediante alguna interfaz para dar esa flexibilidad, simplemente de la implementación A cambio a la implementación B, importo y el resultado tiene que ser con esta nueva implementación. Ustedes pueden ver que el proxy hace su trabajo, pero ahora lo hemos hecho un poco más flexible apoyándonos en una interfaz. En resumen, coders, el proxy es una clase que viene a ser un intermediario entre el cliente y el objeto final, el objeto destino. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y es el turno del patrón command o comando. Básicamente lo que menciona este patrón en la documentación, que puede estar muy amplio en internet, básicamente lo que promueve es la encapsulación de la petición de alguna operación bajo un método. Entendamos como que nosotros no conocemos la implementación que necesitamos y solamente vamos a acceder a él a través de una caja negra. En estas páginas hay muchos ejemplos y teoría al respecto. Entonces, basado en la documentación, ustedes pueden apreciar este ejemplo muy sencillo, donde tenemos algunas partes del patrón, que es el comando. Stock vendría a ser en este caso el request o el receiver, que es parte del patrón. También tenemos otra parte que significa el comando order y los comandos concretos que se va a hacer, una compra, una venta, y la interfaz comando. Y el invoker o intermediario, que a través de él vamos a acceder a la operación final del comando que estamos solicitando. Esta es la ejecución del ejercicio. Si analizamos rápidamente el ejercicio, podemos ver que tenemos la interfaz order, una clase base que es stock, con algunos atributos y algunos métodos ya definidos, y aquí vienen las implementaciones de esta interfaz.
que viene a ser los comandos concretos. Comprar algo del stock que implementa la interfaz order, hacemos referencia a esa clase para poder aprovechar y usar su método. Lo mismo en sell stock, hacemos referencia a esa clase y utilizamos el método sell. Pero a través del invoker, esta parte que está representada aquí por blocker.java, que es propio del patrón, ven que tenemos una lista de operaciones u órdenes en el cual se están almacenando en esta variable orderList para posteriormente ser ejecutadas. Pero ven que la ejecución es llamando al método execute, es decir, sería como una caja negra porque simplemente estamos ejecutando execute sin saber qué es lo que está pasando por dentro. Y bueno, la clase para la ejecución, si se dan cuenta, es la instancia de el receiver o el request, que viene a ser el objeto de mención, y las dos operaciones que tú vas a realizar, una compra y una venta. Esto se adiciona a la lista que está proveída en el broker a través del método takeOrder y luego ejecutas las órdenes. Para hacer esto un poco más sencillo, he creado un ejemplo personal. Es muy similar a esto, ustedes pueden darse cuenta que tengo cuenta que viene a ser de la parte del patrón el receiver o request, en donde tengo un ID y un saldo. Vamos a hacer un retiro o un depósito de una cuenta, ¿sí? Entonces tengo acá el constructor donde voy a, por medio de los parámetros, inicializar los valores y tengo el método retirar y depositar que hace alguna lógica. Bien, luego tengo la interfaz operación que sería la parte command y bueno, gracias a Java 8 puedo denotar que esto es una interfaz funcional debido a que solo tiene un método definido. Más información sobre Java 8 y la sintaxis pueden encontrar en el canal en los tutoriales en la playlist Java 8. Bien, entonces vamos a tener comandos concretos que sería depositar y MPL, que implementa obviamente la interfaz, en donde en el constructor básicamente toma una cuenta y establece algún monto. Porque al sobreescribir execute vamos a llamar al método depositar propio de la variable cuenta. Lo mismo para retirar MPL, solamente estamos llamando ahora al método retirar, el mismo constructor. Y el invoker viene a ser responsable de apilar las operaciones y ejecutarlas. Si tú te fijas, tengo la lista de operaciones en donde yo voy a recibir la operación, sea un depósito, sea un retiro, n operaciones, lo almacenamos a la lista y realizamos las operaciones. Es decir, estoy haciendo la iteración de la variable operaciones y por cada operación encontrada vamos a ejecutarla. Esto es una lambda que, repito, pueden encontrar esa sintaxis explicada en los tutoriales de Java 8 del canal. Y finalmente, al terminar todo, podemos limpiar la lista. Y por último, para ejecutar este ejercicio, vamos a instanciar una cuenta con el ID 1 y un monto inicial 200. Vamos a crear una operación que es un comando depositar, donde estoy asociándole obviamente la cuenta y el monto a depositar. Y luego voy a retirar, es decir, otro comando, para poder enlazar la misma cuenta y retirar el monto respectivo, que en este caso es 50. Instancio un invocador, el cual va a recibir las operaciones o los comandos que yo quiero realizar de estos comandos que he indicado. Ejecutamos y tú logras apreciar que se visualiza comando depositar, que es propiamente de OP depositar, y comando retirar, que es OP retirar. Bien, el objetivo de este patrón, acuérdense, es tener un enfoque orientado a comandos, ¿sí? Eso lo menciona en la teoría. Este patrón es también ampliamente utilizado en interfaces gráficas de usuario, especialmente para representar diferentes botones y que cada uno ejecute el comando execute, y el execute se va a comportar de acuerdo al objetivo de ese botón. Sí, es un comportamiento muy divulgado por ahí por internet, pero también me parece importante compartirles estos ejemplos que menciona algo similar a lo que he hecho. Y aquí menciona, por ejemplo, utilizando Java Reflection, tienes un comando simple y acá tienes un comando Java Reflect que en tiempo de ejecución empieza a alterar la clase base, y si analizan obtienes diferentes resultados simplemente apoyándose en este patrón. Aumentar los atributos y los métodos en tiempo de ejecución. Estos son links muy interesantes que ustedes pueden complementar teoría y el ejercicio que les acabo de realizar. Voy a dejar esos links en la descripción del video. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial.
Es el turno del patrón Memento Coders y este patrón lo que quiere promover es el guardado del estado de alguna operación de lo que estás trabajando en tu aplicación. Para eso vamos a tener como si estuviéramos haciendo un checkpoint de algún videojuego para que podamos restaurar ese estado cuando lo solicitemos. ¿Ok? En estas páginas pueden encontrar, ya saben, la teoría y ejemplos adicionales. Miremos el que tiene la página Tutorials Points. Menciona que el patrón se implementa de esta manera. Tienes la clase Memento, el cual va a servir para guardar el estado. Tienes la clase Caretaker, en el cual aquí se va a almacenar en una lista los diferentes estados que tú has estado guardando en el transcurso de tu aplicación. Y la clase Originator, que viene a ser la clase en análisis, en el cual ésta sabe cómo utilizar los métodos para guardar su estado. Es decir, esta clase Originator va a utilizar Memento y a la vez Memento va a ser empleable por la clase Caretaker. Bien, entendamos esto como un ejemplo más práctico. Estoy utilizando aquí la clase juego para traer una instancia de tipo juego porque los ejemplos que ustedes van a encontrar en estas páginas es simplemente con una variable de tipo string, ¿no? Para que ustedes vean que se está guardando el valor 1, el valor 2, 3, pero son al fin y al cabo strings. Y es más usual que nos topemos con objetos. Así que acá tengo el objeto juego, en el cual estoy instanciándolo con algunos atributos por defecto, como es el nombre, y el checkpoint inicial 1, es decir, apenas inicias el juego tienes el checkpoint 1, obviamente. Luego estamos creando instancias de la clase Caretaker y Originator, que como ya menciona la teoría, Caretaker viene a ser en el cual aquí tú vas a estar guardando todos los checkpoints del juego. El Originator vendría a ser el objeto responsable que va a guardar el estado del objeto en análisis. Por ejemplo, si se fijan, lo que estoy haciendo es creando una instancia de juego 1, creando otra vez la instancia de juego para decir que he avanzado y estoy en el checkpoint 2, pero aquí utilizo Originator, su método setEstadoJuego, ¿para qué? Para guardar el estado hasta ese punto. Es decir, ya el usuario muestra la intención de guardar un estado para que siga avanzando. Otra vez guardo el estado y cuando ya quiero confirmar un punto en el transcurso del tiempo que ese estado quiero recuperarlo más adelante, tengo que utilizar la clase Caretaker para tener el método addMemento, que viene a ser acá dentro una lista, y guardar a través del Originator. ¿Ok? Entonces, puede parecer un poco extraño al principio, pero cuando veamos los códigos se va a entender. Miren, vamos a correr la aplicación y vamos a decir lo siguiente. Estamos avanzando en el juego, estamos en el checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 y guardamos recién el checkpoint que nos interesa. Es decir, estaríamos guardando el checkpoint número 3, que sería la posición 0 en el arreglo de checkpoints. Luego continuamos, checkpoint 4, y aquí volvemos a guardar, es decir, ya tendría en nuestro arreglo dos posiciones, el checkpoint 3 y el checkpoint 4. Continuamos, checkpoint 5, pero no lo guardamos, y aquí lo que queremos hacer es restaurar a un punto de nuestra lista de checkpoints guardados. Acuérdense que solo teníamos dos guardados, la posición 0 y 1. Voy a decir que quiero hacer un checkpoint a la posición 1, por lo tanto, el último checkpoint de esa posición fue el 4. Al correr la aplicación, ustedes se pueden dar cuenta que tengo, obviamente, Crash Bandicoot en el checkpoint 4. Si quiero viajar otra vez a un punto anterior, es decir, al primer punto que yo guardé, ven que el primero fue el checkpoint 3, donde di la confirmación del cambio. Con este patrón Coders ustedes pueden restablecer el estado de un objeto antes de alguna operación. Es como un rollback, pero a través de un punto que ustedes definan. Y para eso entendamos el ejercicio. Tenemos una clase de juego con su nombre y su checkpoint, sus getSetters y sus doString, y luego vamos a tener la clase Originator, que según la teoría esta clase sabe cómo guardar el objeto. Por lo tanto, tenemos un atributo juego, que lo estoy llamando estado, va a tener su respectivo getSetter para poder guardar el estado de este juego, y cuando utilicemos el método guardar, lo que hace, si se dan cuenta, es crear una nueva instancia del objeto Memento con el estado que estamos queriendo guardar, para retornarlo y obviamente utilizarlo más adelante. Si te fijas, la clase Memento tiene un constructor que recibe al objeto en análisis o el objeto en estudio, que en este caso viene a ser el juego, para guardarlo en la variable, ¿sí? Obviamente tenemos su get para poder recuperarlo más adelante. Entonces, según la gráfica, Memento, Originator utiliza a Memento, como puedes ver, y Caretaker también utiliza a Memento. Originator utiliza a Memento justamente para guardar el estado, y ese estado es el que viene aquí. Retornamos una nueva instancia. ¿Para qué?
para que al momento, cuando nosotros hacemos un caretaker add memento, tenemos aquí un originator.guardar, nótese que esto me retorna el objeto con el último estado para poder ser utilizado en la clase caretaker add memento. En la clase caretaker ves que tenemos add memento que recibe como parámetro el objeto memento, que es el que acabamos de guardar desde originator. Por lo tanto, ese objeto lo vamos a almacenar a una lista de memento, ¿sí? Una array list de memento. Por lo tanto, nosotros vamos a tener otro método para poder recuperar según la posición o según el punto que nosotros queremos restaurar el objeto juego de este arreglo. Bien, por lo tanto, restaurar, como la teoría, repito, lo menciona, es el objeto que sabe cómo guardar y cómo recuperar el estado del objeto en estudio o en análisis. Entonces, al hacer restaurar le estamos pasando prácticamente un objeto juego para que nosotros podamos establecer al originator cuál es el último estado restaurado. ¿Ok? Un poco confuso quizás, pero entendamos el contexto que es guardar y restaurar estados. Si volvemos a analizar ahora el código app, inicio la aplicación, simplemente estoy guardando valores, muestro la intención de guardar el checkpoint 1, instancio las clases que van a permitir almacenar en la lista de array list de memento y la clase originator que tiene las facilidades para guardar y para restaurar. Entonces el usuario sigue jugando, muestra la intención del checkpoint 2 y ahora sí utiliza originator para indicar que ya tiene un estado en la clase originator, sigue jugando, ya tiene otro estado en la clase originator, ¿sí? Pero ahora sí quiere estar seguro y confirmar el cambio. Utiliza originator guardar y si te fijas esto retorna un objeto de tipo juego que va a ser almacenado en add memento, ¿sí? Originator guardar retorna y si te fijas el originator guardar retorna un objeto de tipo memento y ese objeto retornado va a ser luego guardado y adicionado a través del método add memento. Adicionamos al array list y aquí prácticamente ya tenemos el primer estado del juego guardado en la lista. Continuamos mostrando la intención, establecemos el estado y luego, obviamente, confirmamos el cambio y ya tenemos un nuevo estado. Y así tú puedes seguir confirmando los cambios y aumentando a la lista de memento. Por ejemplo, si ahora quiero guardar el último checkpoint, simplemente utilizo originator.guardar y aquí estaríamos guardando de la posición 2. Por lo tanto, si quiero mostrar la última posición, como aquí están viendo, estoy queriendo restaurar, tengo el objeto devuelto y originator.getEstado, si se acuerdan, devuelve una clase de tipo juego que tranquilamente puedo hacer la impresión de ese objeto juego y revisar cuál es el último estado. Como puedes determinar, el último estado sale posición 4 porque acuérdense que el originator es el responsable de guardar el estado y de poder restaurarlo, que nuevamente corremos la aplicación y ahora sí tengo que en la posición 2 de la lista de mementos es el último checkpoint. En la posición 1 sería el penúltimo, ¿sí? Y en la posición 0, como determinamos, sería el primero que confirmamos guardar. Repito, este ejercicio lo he hecho con objetos para que vean un poco más de complejidad, porque en los ejemplos que muestran los tutoriales aquí en estas páginas, simplemente es guardando una variable string y el objeto se ve un poco más conciso, ¿sí? Bien, como tip adicional, no se olviden que cada vez que hacemos un new juego, estamos creando una nueva instancia para que nosotros podamos, obviamente, cambiar el atributo checkpoint y cuando agreguemos a la lista no se vea reflejado todo hacia el mismo elemento. Por ejemplo, si nosotros no hacemos el uso del operador new, por teoría de programación orientada a objetos, lo que va a pasar es, como tú estás trabajando bajo la misma referencia de memoria, todas las posiciones que guardaste anteriormente estarían apuntando al mismo bloque de memoria y tendrían el mismo valor final que tú acabas de guardar. Si quiero viajar, por ejemplo, a la posición 2, ven que también sería el checkpoint 5. Si quiero viajar a la posición 1, también tendría el checkpoint 5. ¿Por qué? Por teoría de programación orientada a objetos, que todos estarían apuntando a la misma referencia en memoria. Así que, para tener la disposición de diferentes bloques de memoria y que cada bloque de memoria se agregue a la lista de mementos y poder viajar así en cada estado que yo necesite. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial.
Y es el turno, coders, del patrón Observer. Y prácticamente es un patrón muy de moda, muy utilizado, especialmente en frameworks modernos, como por ejemplo Angular, y dentro de él tiene la programación reactiva con la librería en JavaScript RxJS, donde básicamente utilizan subjects observables que por dentro implementan este patrón. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de este patrón de diseño? Básicamente menciona que vas a tener tres clases: el sujeto, que va a ser el objeto en observación, el observador y obviamente el cliente, el que va a utilizar ambas clases. Por ejemplo, tú puedes darte cuenta que en la gráfica nosotros tenemos un sujeto en el cual va a hacer análisis de estudio, donde tiene un estado y tiene una lista de observadores. Quiere decir que cuando el sujeto cambie su estado, va a notificar a la lista de observadores, que prácticamente tiene aquí 3 observadores, para determinar alguna acción, algún procesamiento, luego que el sujeto hizo un cambio y notificó a ellos. Entonces, para eso he traído conveniente un ejemplo muy práctico en donde vamos a simular que vamos a hacer el cambio de dólares a determinadas divisas. Es decir, cuando estemos haciendo el cambio de un determinado monto, los observadores de las distintas divisas van a reaccionar para poder mostrar un mensaje o de acuerdo a lo que nosotros hayamos programado. Y para ello he creado una clase subject que viene a ser el sujeto en observación, donde vamos a tener su lista de observadores, un estado el cual nosotros vamos a cambiar. En este caso es un número entero porque quiero hacer una conversión. Puede ser un objeto, un double, el valor que tú gustes, ¿ok? Sus respectivos métodos de acceso, get y set, pero dentro del set, apenas el estado es cambiado, va a disparar una notificación a todos los observadores que están suscritos a este sujeto. Y luego tiene un método agregar, porque vamos a estar en cierta parte del código agregando suscriptores a este sujeto. Y el método notificar todos, donde obviamente recorro toda la lista y podemos hacer la operación actualizar. Esto lo podemos abreviar mucho más aún con Java 8, actualizar. Si quieres aprender de Java 8, lo encontrarás también en una serie de tutoriales en el canal. Luego vamos a tener una clase abstracta que es el observador, donde prácticamente tenemos como atributo el sujeto de mención y la función obviamente actualizar para que esto se ejecute cada vez que el subject cambie su estado. Y bueno, tenemos clases que heredan a este observador, donde prácticamente tenemos la sobreescritura del método actualizar y hace alguna operación en particular, donde estamos definiendo un valor fijo de acuerdo a la moneda para un tipo de cambio y su constructor que va a recibir el sujeto en estudio, donde prácticamente se establece el valor de sujeto a el sujeto que fue declarado en la clase padre, que es observador. Si te fijas, luego estamos utilizando su método agregar y la palabra reservada diciendo que vamos a decir que el solo observador vendría a ser un suscriptor de este cliente o de este subject, ¿ok? Y al hacer un sujeto.agregar, puedes darte cuenta que se agrega a la lista de observadores. Perfecto. Lo mismo hacemos con pesos mexicanos, lo mismo hacemos con pesos argentinos, solamente estamos cambiando un valor numérico. Y en nuestra aplicación principal, si te fijas, creamos una instancia del sujeto y luego estamos creando instancias de los observadores, pasándole obviamente el sujeto en análisis. Y si yo quiero probar esta funcionalidad, bueno, voy a hacer el cambio de estado del sujeto, vamos a ponerle un número 10 y automáticamente cuando tú haces el cambio de estado, según la programación, se establece el nuevo valor y estamos lanzando la notificación a todos los observadores. Y como al momento que hicimos agregar, estábamos agregando obviamente a la lista, esto se dispara con su método actualizar. Vamos a hacer la ejecución de código y tú puedes darte cuenta que a través del simple cambio del estado del sujeto en mención, los observadores que están suscritos a él empiezan a notificar la programación que tú realizaste. Entonces, miren, si vas a cambiar de dólares, este sería su correspondiente. Y así tú puedes seguir agregando diferentes observadores a la clase en mención. Este patrón es muy utilizado en muchos frameworks o librerías, especialmente para utilizar el paradigma de la programación reactiva. Y en el mundo de Angular se utiliza mucho los objetos de tipo observable que por dentro implementan este tipo de patrón. Si quieres aprender Angular, te invito a que vayas a mitocode.com. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial.
Y es el turno, coders, del patrón estrategia. Prácticamente lo que menciona este patrón es que tú puedes definir familias de algoritmos, encapsularlos y hacerlos intercambiables. El patrón de estrategia permite que los algoritmos sean independientes de los clientes que están usándolo. Y bien, en las páginas que se está basando el curso pueden encontrar ejemplos muy prácticos, pero para ello yo he traído uno en donde se va a entender también este patrón. Tenemos la interfaz estrategia, el cual tiene un método analizar. El contexto de este ejercicio es que vamos a estar simulando como si esto fuera el análisis de un antivirus. Tenemos un antivirus simple y un antivirus avanzado. La interfaz estrategia con su método analizar. Seguidamente vamos a tener dos clases abstractas, uno para determinar una familia de antivirus que hacen análisis simple y otro análisis avanzado. ¿Ok? El análisis simple corresponde en implementar la interfaz estrategia, en el cual tú vas a indicar operaciones o pasos a seguir que determinan que es un análisis simple. Voy a iniciar el análisis, saltarme los archivos zips y detener el análisis. Para eso he definido tres métodos abstractos: iniciar, saltar zip y detener, que otra clase, que viene a ser una implementación de algún antivirus en particular, va a utilizar. Para análisis avanzado tenemos otros métodos abstractos que puedes darte cuenta: iniciar, analizar memoria, analizar keyloggers, analizar rootkits, descomprimir zips y detener. Es decir, una funcionalidad un poco más elaborada en comparación a la simple. ¿Okay? En analizar simplemente determinas tú el orden según tu criterio. Y bien, aquí tenemos entonces ya los objetos concretos, que viene a ser por ejemplo el antivirus simple, que hereda la clase análisis simple para poder sobreescribir sus métodos como iniciar, saltar zip y detener. Cada uno de ellos va a tener una lógica de programación, obviamente. Y tenemos un antivirus avanzado que hereda de análisis avanzado. Y de acuerdo a esta clase abstracta, nosotros tenemos que implementar estos métodos. Así que estoy determinando un tiempo X de duración de cada método. Y finalmente estoy creando una clase llamada contexto, en donde yo voy a abstraer prácticamente la utilización del algoritmo como una estrategia cambiable. Estoy creando una variable de la interfaz estrategia y en su constructor voy a recibir cualquier implementación de esta interfaz. ¿Ok? Para que simplemente con su método ejecutar podamos disparar el comportamiento respectivo de analizar. Si nos vamos a la clase principal, te puedes dar cuenta que estoy creando una instancia de contexto y le paso una implementación concreta que vendría a ser un antivirus simple. ¿Está bien? Y obviamente su ejecutar estaría haciendo por dentro la utilización del método analizar. Corremos la aplicación y puedes darte cuenta que sale análisis simple iniciado. Analizando, no se pudo analizar archivos zips, que es lo que he programado, y fin del análisis. Tranquilamente yo puedo cambiar la estrategia y ya no quiero decir que voy a hacer un análisis simple, sino un análisis avanzado. Obviamente esto lo puedes utilizar en una interfaz gráfica un poco más atractiva, una interfaz web por ejemplo, y cambiar a través de la elección del usuario qué tipo de comportamiento o estrategia desea utilizar. Ves que ahora estoy utilizando la estrategia del antivirus avanzado y prácticamente los mensajes cambian. Es más, se ocurre que aquí podrías utilizar otro patrón ya enseñado, que es el patrón fábrica, para obtener de acuerdo a algún valor una instancia adecuada. Entonces, coders, resumiendo, este patrón estrategia o strategy prácticamente te permite cambiar el algoritmo o el conjunto, la familia de algoritmos, de acuerdo a la necesidad del cliente. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y toca, coders, el patrón DAO, que básicamente menciona que tú puedes abstraer la lógica de acceso de un conjunto de operaciones. Es muy común utilizar esto para poder acceder a operaciones de base de datos. Si vamos a las páginas que estamos guiándonos en el curso, puedes darte cuenta del diagrama UML, que es fácil de entender, donde tenemos una clase, que en este caso está representando a un estudiante, con sus respectivos atributos y accesos, get y set, una interfaz donde va a abstraer prácticamente las operaciones que se puede hacer con esta clase, y una implementación de esa interfaz donde aquí se define qué es lo que realmente, línea tras línea, código tras código, se puede hacer con esta clase. Y bueno, la clase donde está el método main para probar todo esto. Adicional a este tutorial, también esto ha sido representado utilizando
JDBC en un tutorial del canal que se llama Java SE número 52 Patrón DAO. Es un tutorial que tiene ya mucho tiempo, pueden revisarlo para su mayor documentación. Pero he traído un ejemplo adicional un poco más sencillo para que pueda entenderse el patrón en sí. Yo tengo una clase persona que solamente tiene dos atributos y de nombre sus respectivos métodos get y set. Suficiente. Luego tengo una interfaz que la estoy llamando persona DAO, donde están definidos todos sus métodos: listar, listar por ID, registrar, actualizar y eliminar. No voy a acceder a base de datos, simplemente lo que estoy haciendo es teniendo una clase que implementa esta interfaz para sobreescribir cada uno de los métodos. En el cual aquí tú puedes definir el criterio, lo que gustes para cada método. En el listar todos simplemente estoy devolviendo una lista por defecto. El leer por ID lo he dejado sin lógica, el registrar simple un mensaje, el actualizar también un mensaje y el eliminar también otro mensaje. Pero si nos vamos a la clase app que tiene el método main, puedes fijarte que tengo la declaración de la interfaz y su implementación a la derecha. Es una buena práctica trabajar orientado bajo interfaces para desacoplar el código, y de aquí vamos a ver una importancia. Y luego, gracias al DAO que acabo de instanciar, puedo utilizar el método listar todos para que la lista que devuelve esto, poder iterarla y mostrar el contenido de esa respuesta. Como tú puedes apreciar, estoy obteniendo mitocode, que es lo que iteré. DAO.registrar, vamos a pasar a una nueva persona, persona per igual new persona, per.set nombres, imagínense, vamos a ponerle aquí mito code, todo junto. Y le pasamos per al método registrar. Corremos y puedes darte cuenta que sale persona mito code registrada. Es decir, la lógica que va a estar en cada método depende ya de cada uno. Pero les mencioné sobre el uso de las interfaces. Ok, a este patrón lo podemos abstraer y desacoplar mucho más aún si tuviéramos otras implementaciones. ¿Qué pasaría si yo tengo una clase llamada médico? ¿Está bien? ¿Sí? Nada más así, con sus respectivos métodos de acceso. Ok, yo sé que estoy repitiendo los atributos, pero es simplemente un ejemplo. Podrían aprovechar también la herencia, quizás, pero prestemos atención al siguiente dato. Tenemos la clase médico, tenemos la clase persona, y vamos a tener también su interfaz médico DAO. Perfecto. Médico DAO va a tener los mismos métodos que persona para poder hacer las operaciones comunes. Ok, simplemente aquí vamos a refactorizar y poner médico en lugar de persona. Perfecto. Y tendríamos una implementación. Hay gente que acostumbra a tener las implementaciones en el mismo paquete que la interfaz, o también pueden hacerlo en dos paquetes distintos. No hay problema en ello. Tenemos médico DAO y MPL, y que obviamente implementa la interfaz médico DAO. Te va a pedir sobreescribir los métodos y ya está, ¿no? Listo para su trabajo. Pero si se fijan, hay un poco de redundancia en el código de las interfaces y sus implementaciones. Nosotros podríamos abstraer mucho más aún con el uso de los genéricos. Vamos a crear una interfaz y la voy a llamar CRUD para que represente esas operaciones comunes. Así que voy a copiar y pegar esas operaciones comunes en esa interfaz, pero le voy a indicar que esta interfaz va a recibir un genérico. Por lo tanto, los datos a tratar serían de tipo genérico. Si desconoces el uso o el trabajo más detallado de cómo emplear los genéricos, te recomiendo que utilices los tutoriales del canal. Específicamente hay una playlist que habla sobre ello, ¿no? En Java 7 SE avanzado hay unos tutoriales sobre generics. Voy a dejar en la descripción del video también para que puedas guiarte. Mira, tengo ahora mi interfaz CRUD que está recibiendo un genérico, y las interfaces, en lugar de definirlo de forma fija y repetitiva, vamos a heredar a la otra interfaz que sería CRUD, donde le vamos a pasar la implementación de genérico. Y de la misma forma en persona DAO, que herede la interfaz genérica CRUD, y esto estaría de más. Vamos aquí a corregir porque le había puesto persona, simplemente cambiemos obviamente por lo que tenga que ver con médico y ya está. Bien, señores, ven que el código no ha sido alterado en gran medida, simplemente he abstraído un poco más la lógica. Tengo una interfaz CRUD con los métodos comunes y tengo interfaces independientes para poder aquí definir posiblemente, no sé, otros métodos. Médico, vamos a poner un método llamado curar, ¿sí? ¿Por qué creo esta interfaz? Para aquí indicar las operaciones que no son comunes a todas
que hereden la interfaz CRUD. Por eso, cuando yo implemento a MedicoDAO, tengo la libertad de utilizar todo el CRUD que está definido en esa interfaz genérica y además la operación que solamente obedece al contexto de médico. De la misma forma aplica DAO. Podemos acá colocar mostrar nombre y empezar a seccionar de acuerdo a los métodos para cada clase. Y en nuestra clase app, como yo había puesto persona DAO, podemos aquí decir CRUD, ¿está bien? CRUD DAO, y podemos tener una instancia sea de persona o sea de médico DAO MPL. Porque como ambas implementaciones lo heredan, prácticamente da lo mismo utilizar una clase o la otra. Simplemente tienen que cambiar de acuerdo a las operaciones que hayan definido. Y el resultado es el mismo. Entonces, coders, prácticamente hemos utilizado el uso del patrón DAO para poder encapsular los métodos definidos a una clase, pero además hemos aprovechado las bondades de los genéricos para poder abstraer más aún las cosas repetitivas. ¿Sí? Repito, hay dos tutoriales que pueden ayudarles para estos ejercicios. Uno es el que está en el canal sobre el patrón DAO con ejemplos de JDBC y también los tutoriales sobre los genéricos. Son 3 videos en esta saga de tutoriales que van a poder ahondar un poco más en el tema de genéricos. En conclusión, DAO te permite abstraer la lógica de acceso de una clase determinada, comúnmente utilizado en operaciones para base de datos. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y es el turno del patrón inyección de dependencias. Según Wikipedia, este patrón de diseño orientado a objetos, en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia clase la que se cree dichos objetos. Para entender un poco más la teoría sobre inyección de dependencias y de lo que deriva como inversión de control, recomiendo que vean los tutoriales del canal, el tutorial número 1 y 2 sobre el framework Spring, uno de los frameworks más conocidos e importantes para el ecosistema Java. En estos 2 primeros tutoriales se toca teoría al respecto. Si bien es cierto, actualmente se utiliza Spring Boot, es importante conocer las bases de este framework para que se pueda entender las ventajas que ofrece lo actual que es Spring Boot. Pero bien, pasemos al ejemplo de este curso y aquí tengo, apoyándome en el tutorial de DAO, ¿se acuerdan? Tenemos aquí el famoso CRUD, el persona DAO, una interfaz y una implementación en particular. Ok, he aplicado inyección de dependencias a este patrón DAO para que se pueda ver un mejor uso. Por ejemplo, tenemos 2 variables, cx1 que representa una conexión y cx2. Lo único que hace esta clase de conexión es, tiene unos atributos y tiene un constructor para setear esos atributos. ¿Ok? Entonces, tengo una instancia particular de persona DAO y recibe una conexión, donde simplemente al momento de correr esto, hace su operación para la cual fue programado. Y ven la facilidad de cambiar la instancia con el simple hecho nada más de cambiarle por la otra variable. Si te fijas, persona DAO MPL es una clase responsable de obtener instancias para su funcionamiento. Es lo que me dice la teoría. Para hacer inyección de dependencias existe por constructor, por a través de un método o mediante el uso de las interfaces. Miren, persona DAO MPL, tengo un constructor que está recibiendo como parámetro un objeto conexión para poder indicarle a esta variable. Esto dinamiza y desacopla el código, porque es muy común que ustedes puedan amarrar a una implementación en particular y hacer esto. Pero ¿qué pasaría si con el tiempo cambia la implementación de conexión y vas a tener que refactorizar tu código y todas las clases que implican ello? Es para eso que es mejor apoyarse en un constructor y que reciba como parámetro una instancia para poder usarla más adelante. Si queremos aprovechar el uso de las interfaces y dinamizar un poco más aún esto, podemos aprovechar en crear una nueva interfaz y la voy a llamar iConexión y podemos tener acá un método conectar y esta conexión la podemos renombrar, no sé, conexión MySQL que implemente la interfaz conexión y podemos emitir un mensaje. De la misma forma nosotros podríamos optar
por otro motor, conexión Postgre y conectándose a Postgre. Ok. Y Persona DataMPL aquí todavía está amarrado, está acoplado a una implementación de MySQL. Entonces podemos dinamizar mucho más aún esto mediante el uso de interfaces. Tenemos acá la interfaz y conexión y listo. Vamos a la clase app y puedes ver que no se altera. Corremos la aplicación y sigue saliendo, obviamente, listando. Porque DataMPL tiene aquí el tema de listando. Si queremos hacer esto, podemos hacer aquí this.conexión.conectar, solamente para mostrar el mensaje que estás solicitando. Corremos esto y tenemos conectando a MySQL. Cambiamos el motor, por ejemplo, a Postgre. Conexión Postgre. Aquí podríamos dinamizarlo más aún indicando la interfaz. Y corremos la aplicación. Y ahora sale conectando a Postgre. Entonces, uno de los puntos que he hecho aquí es utilizar la inyección de dependencias en esta parte del DAO-MPL para obtener la instancia de forma dinámica. Es decir, no acoplando el código a una implementación o a una instancia en particular. Eso es uno de los principios también de la inyección de dependencias. Ahora, existen diferentes variantes para poder desarrollar de acuerdo al framework o la tecnología que tú utilices. Si trabajas con Java Enterprise es probablemente que te topes con anotaciones como @inject y ya te evitas de estar haciendo todo esto para traer la instancia de forma automática. O en Spring tienes el famoso auto-wired, pero necesitas anotaciones adicionales para registrar una instancia en el contenedor de beans de Spring. Pero esos ya son temas propios de cada framework. Así que si vamos a hablar sobre el patrón básico, sobre el patrón con código Java así de simple, necesitamos flexibilizar las instancias a través sea de un constructor o por algún método que nos permita hacer esa funcionalidad. Por ejemplo, setConexión, donde obviamente va a recibir todo esto para seguir flexibilizando el código. Podemos comentar esa parte. Vale, voy setConexión, ok. Y en nuestra clase, obviamente ya no usamos el constructor, sino DAO.setConexión. Y en nuestra interfaz también vamos a indicar aquí setConexión para poder utilizarlo en el app como un DAO.setConexión y le pasamos cx2. Corremos la aplicación y puedes darte cuenta que el resultado sigue siendo el mismo. Es más, se me ocurre poder crear quizás un patrón fábrica para a través de un parámetro pasar o bien una instancia de Postgre o una instancia de MySQL. En fin, el punto es que gracias a inyección de dependencias vas a poder desacoplar el código, no depender de una instancia en particular, y si utilizas marcos de trabajos como Java Enterprise o Spring Framework, vas a poder aún aprovechar cómo ellos ofrecen el tema de inyección de dependencias. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y es el turno coders del patrón MVC, el patrón modelo vista controlador. Y básicamente el patrón consiste en separar según el contexto. Vas a tener una capa modelo que va a representar, como dice la teoría, todo lo que tiene que ver con la lógica, los pojos de Java de tu aplicación. Vas a tener una parte vista donde se va a mostrar lo que el cliente va a visualizar en tu aplicación. Y obviamente utiliza el modelo para representar la data. Y vas a tener un controller, una capa controller, que va a actuar como un intermediador, más que todo para mantener separado lo que es vista con modelo. Bien, según la documentación es muy fácil de entender. Tenemos el controlador que es como un intermediador. Si se fijan, usa el pojo o la lógica para actualizar la vista. Esta es la parte de donde vas a probar la aplicación. Para ello,
he traído una aplicación web que está hecha con JSF, un framework muy utilizado en el mundo de Java Enterprise, donde simplemente, si corro la aplicación, estamos corriéndolo con un servidor de aplicaciones Wi-Fi 12. Si quieren aprender sobre JCF, chequen los tutoriales del canal, o también los invito a participar del curso Java Enterprise Developer, es un curso premium, donde se toca varios aspectos de lo que es Java EE, o actualmente conocido como Jakarta. Y ustedes simplemente pueden apreciar que estoy mostrando una tabla con datos, pero apoyándome en este patrón. Si te fijas, tengo 3 paquetes, y una confusión que muchas personas piensan cuando están trabajando en MVC es que deben seccionar su proyecto en 3 paquetes o 3 capas. No necesariamente, tú puedes tener muchos paquetes, pero lo que representa MVC realmente es el contexto del uso de los paquetes. Por ejemplo, mi paquete DAO, que es el otro patrón, con el paquete model representarían, según la teoría de MVC, a la parte modelo, donde están los POJO y donde está la lógica. Para este contexto tengo solamente una lógica que está simulando un origen de datos. Aquí puede ser tranquilamente un acceso a base de datos. Pero también podemos tener otro paquete adicional donde quizás coloquemos lógica de negocio de la aplicación, algunas validaciones previas antes del acceso a datos. Es decir, podríamos tener 3 paquetes, un DAO, un paquete logic, para que represente lógica de negocio, y el paquete model, pero esos 3 estarían representando la parte model. La parte controller sería el intermediador, que en este caso es mi paquete controller, que para el framework que estoy utilizando en este momento son los beans de JCF. Si te das cuenta, lo único que hacen es se comunican con la parte del modelo. Y la vista, en este caso sería una vista web, porque tengo páginas con código HTML y código de Prompt Faces para poder trabajar esto. La ventaja de este patrón es que estás desacoplando el proyecto en varias partes según el contexto, lo que permite ser más mantenible y reutilizable. ¿Ok? Entonces miren, en Model solamente tengo la representación de mis POJO. En el DAO estoy utilizando la parte como si accediera a un repositorio base de datos, simplemente estoy simulando una lista y el controller accede a la parte del DAO para poder listar el contenido que está en el DAO MPL. Esta lista es mostrada aquí como la variable, la recorro y muestro el contenido. Entonces, esto es una buena práctica debido a que muchas personas a veces suelen colocar todo el código en la vista o todo el código en una sola clase, o cuando los requerimientos cambian, sucede el famoso código espagueti, que tú mueves una cosa y desencadena muchos errores y todo el proyecto es probable que te lo marque en rojo. Entonces MVC es un patrón ampliamente conocido para poder seccionar por contextos y hacer el proyecto más mantenible. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo. Seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y para este tutorial Coders he traído el patrón de arquitectura MVC, los patrones de diseño de software con DAO, inyección de dependencias y fábrica. Simplemente esto es un ejemplo demostrativo para que ustedes puedan ver que se puede utilizar varios patrones en conjunto. Sin embargo, en una situación real no siempre es recomendable utilizar todos los patrones habidos o por haber, o mientras más patrones mejor. Simplemente hay que analizar qué situación sería más conveniente para un patrón u otro o si podemos combinarlos. Bien, repito, esto es simplemente demostrativo. El ejercicio que estoy haciendo es simulando que estoy conectándome a 2 bases de datos distintas, una MySQL y Postgre. De acuerdo a el motor de base de datos, al tipo, me mostrará una información y ya saben que para eso estoy utilizando Fábrica. Para la parte de acceso a datos estoy utilizando DAO y la arquitectura de la aplicación es un MVC, modelo vista controlador, y para traer las instancias entre las diferentes capas estoy aprovechando el uso de la inyección de dependencias. Por ejemplo, tenemos la página de bienvenida index, que solamente tiene 2 botones para seleccionar MySQL y Postgre. Vamos a correr la aplicación para que ustedes puedan ver el resultado final. Y como puedes ver, tengo 2 botones. El primero MySQL, que es el valor por defecto, y el segundo sería Postgre. Cambia, obviamente, el contenido. Esto es como si nos estuviéramos conectando a diferentes bases de datos. Entonces, la página es simple, 2 botones. Ejecutan una acción, pasa un parámetro y actualiza después de la ejecución de la acción la tabla.
¿sí? La tabla obviamente para mostrar el contenido de la lista que se está cambiando según el botón. Posteriormente, el controller, en este framework de JCF, lo único que está haciendo, si te fijas, es a través de inyección de dependencias, traer una instancia y pasándole un motor en particular. En este caso el motor por defecto es MySQL. Y bueno, obviamente según el motor traeré la instancia respectiva y el service listar traerá la data de forma transparente de acuerdo al motor que yo seleccioné. Para eso, cuando yo hago clic en cada botón, llama a seleccionar y obviamente estamos pasándole el motor que viene del botón. Si te fijas, al hacer clic, estoy utilizando el método seleccionar y le paso MySQL. Entonces buscará una implementación de MySQL que está definida en Persona DAO MPL. Si paso Postgre, buscará algo de Postgre, ¿no? Una vez que obtengo la instancia, ya puedo llamar obviamente a listar. Entonces, de forma transparente, yo estoy simplemente llamando a los métodos y pasándole parámetros. Luego, tengo una capa llamada service que para mí viene a ser la lógica de aplicación o lógica de negocio. Esto es una capa que se suele utilizar mucho en ambientes laborales. Alguien lo llama service, otros lo llaman logic, pero tiene ese fin, ¿no? Definir una lógica de negocio. Simplemente esto está heredando a una interfaz CRUD para que tome los métodos registrar, actualizar, eliminar, ¿sí? Un simple CRUD. Y en Persona Service MPL tengo la implementación de esa interfaz en donde a través de inyección de dependencias también defino el constructor para poder setearlo más adelante. Aquí, ¿te fijas? Estoy haciendo una instancia y le paso una implementación de DAO en particular. Por eso, aquí estoy esperando una interfaz de DAO. Un poco abstracto de entender, pero es la inyección de dependencias. Una vez que tengo la instancia lista, llamo obviamente al método del mismo nombre, listar. Y en la capa DAO, muy simple, tenemos obviamente la parte de acceso a datos. Aquí vuelvo a heredar de CRUD para tener definido el crear, modificar, actualizar, listar. Pero lo que dice el DAO que solamente debe preocuparse en lo que es acceso a datos. Aquí no podría haber alguna lógica posiblemente. Entonces, aquí en esta capa DAO, lo único que estoy haciendo es estableciendo el atributo motor y conexión, que conexión al final es una interfaz que vamos a tener dos clases que implementan, una que es MySQL y la otra que es Postgre, para que simule como si fuera obviamente motores distintos. Dentro de la implementación de Persona DAO, te fijas que yo lo único que hago es aprovechar lo que dice el patrón fábrica, de acuerdo a algún tipo o algún criterio, voy a devolver una instancia en particular. ¿Está bien? Y bueno, voy a simular que estuviéramos conectándome a esa instancia, ¿no? Obviamente para mostrar un mensaje aquí en la consola. Y el método listar, simplemente por fines demostrativos, evalúo si fue MySQL o fue Postgre. Pero en una situación real, aquí tranquilamente nada más llamarían a la variable conexión y su método listar, ¿no? Porque conexión ya sabe a qué motor de base de datos se refiere. Esto es simplemente una idea. A veces saben que de la teoría a la práctica hay que hacer algunos ajustes de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Pero quiero que vean que prácticamente es posible utilizar el patrón de arquitectura MVC, tener la capa DAO para definir el acceso a datos y por ahí aprovechar el uso de fábrica posiblemente para diferentes motores. Este código estará disponible en el GitHub del curso. Si te gustó este tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial. Y en este último video, coders, vamos a hablar sobre los antipatrones. Como dice aquí esta página, la mejor forma de hacer un pésimo sistema de software. Básicamente los antipatrones son malas prácticas, situaciones que tú no deberías hacer al momento de construir software. Y existen diferentes tipos de antipatrones que pueden estar clasificados por el código, por el tema de arquitectura o también por el tema de administración de proyectos. Este link lo voy a dejar en la descripción del video, me parece una muy buena fuente, muy fácil de entender. Básicamente los antipatrones de codificación, que son los que importan un poquito más para este curso, son los que se muestran a continuación. Creo que el término Lava Flow, como programar al estilo volcán, es decir, construir grandes cantidades de código de manera desordenada, con poca documentación y poca claridad de su función en el sistema. Es decir, este tipo de aplicaciones, su característica peculiar es que mientras más crece,
sientes que hay porciones de este código que no debes de tocar, o es más difícil darle mantenimiento. Otro también muy común es el Dios, the God, un programa omnipresente y desconocido, aquel sistema donde una sola clase o módulo hace todo. Probablemente has visto quizás algunas aplicaciones donde una sola clase, específicamente en el método main, está todas las líneas de lo que va a hacer. Otra es The Golden Hammer, conocido como la varita mágica. Prácticamente es que te aferras a un paradigma. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, vas a utilizar un lenguaje de programación y quieres hacer todo con ese lenguaje de programación, lo real es que tú puedes desarrollar o dar solución a un problema quizás con otro paradigma de una forma más fácil. Por ejemplo, el algoritmo de Fibonacci, hacerlo en Java, demanda mucho más líneas de código en comparación con un paradigma lógico en un lenguaje como Prolog. Código de espagueti. Creo que este antipatrón alguna vez todo el mundo lo hemos hecho o lo hemos encontrado. Prácticamente es un código mal estructurado, mal documentado, donde tú mueves una simple línea y todo el IDE te marca en rojo. Todas las clases saltan. ¿Okay? No hay un crecimiento de la aplicación en orden. Fantasmas, es decir, tienes muchas clases con pocas responsabilidades o a veces clases declaradas sin utilizar. Esto es también típico de este antipatrón. Y bueno, antipatrones de arquitectura, como reinventar la rueda, es decir, hay gente que está obsesionada con crearse un propio framework para implementar, por ejemplo, MVC o inyección de dependencias, habiendo en el mercado soluciones ampliamente verificadas y muy utilizadas. Por ejemplo, Spring es un framework muy importante y hay gente que he visto que quiere crearse su propio Spring. Con esto no quiero decir incentivar a la creación de propios programas, sino me refiero que si estás en un proyecto de software ya con cronogramas o calendarios que cumplir, bueno, hay que analizar los tiempos y depende de eso, creo que lo más conveniente sería utilizar ya una herramienta del mercado. Casarse con el diablo, es decir, diseñar una solución de software únicamente con una sola marca. No diseñarlo a tal punto de que en el futuro quizás podamos hacer algunos cambios o migrar a otras plataformas. Este que dice Stovepipe, cocinando en caliente, es la forma de referirse a la creación de islas automatizadas dentro de la misma empresa. Cada departamento crea su propio subdepartamento de sistemas. Islas independientes y en conflictos una con otras. Creo que ya esto es prácticamente un problema que va a desencadenar porque cada uno desarrollaría su parte del sistema que va a satisfacer sus propios requerimientos. Entonces ya saben qué tipo de proyecto puede quedar al final, los famosos Frankenstein. Y bueno, antipatrones de administración del proyecto, ya tiene que ver obviamente con la gestión. Y en fin, coders, básicamente lo que quiero transmitir acá en este tutorial es que existe teoría al respecto sobre malas prácticas, mala forma de estructurar un proyecto, mala forma de programar para poder crear software. Hay un buen libro que yo recomiendo para esto también, se llama Código Limpio. Hay un tutorial al respecto sobre ese libro, un poco antiguo el tutorial, pero les recomiendo que chequen el libro, léanlo. Gracias coder por seguir este curso, espero que te haya sido de mucha utilidad, hayas entendido la importancia de usar patrones y que puedas determinar en qué caso te sería más favorable. Los invito también a participar en cursos más elaborados, en cursos premium enfocados a niveles laborales, especialmente para gente que trabaja o gente que está buscando un trabajo o simplemente reforzar sus conocimientos. Entra al link que está saliendo aquí abajo coders para que puedas revisar los diferentes cursos que brinda la Academia MitoCode Network. Tendrás el beneficio de aprender de docentes que están en buenas empresas del mercado laboral, aprender de cursos de alta demanda, hacer tus consultas en vivo y muchas cosas más. Recuerda, los cupos son limitados. Nos vemos hasta otro curso aquí en YouTube. Dale like y suscríbete.